errantes. Después de un año en el desierto del Sinaí, el día 20 del segundo mes del año segundo, la nube se levantó del santuario y los israelitas se movieron hasta el desierto de Parán. Y un día el pueblo una vez más se quejó a oídos de Jehová y dice la palabra que ardió su ira y envió entonces un fuego que consumió los alrededores del campamento. Moisés oró para que el Señor los perdonara y el fuego cesó. Pero los hijos de Israel volvieron a llorar y volvieron a quejarse diciendo: ¿quién nos diera de comer carne? Así que Dios les manda carne por un mes, diciendo: hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. La ira del Señor se encendió e hirió al pueblo con una plaga muy grande. Y ese es el corazón del ser humano, que nunca estamos satisfechos o conformes con lo que tenemos, sino que siempre hay un corazón inclinado a la queja, inclinado al por qué no tengo esto, o al compararnos con los demás, con las demás personas, con las demás familias, con los demás matrimonios, con las demás congregaciones. Y Dios, que es un Dios de amor, que también es fuego consumidor, es un Dios Padre que siempre, aunque actuemos mal y aunque que tendamos a lo incorrecto, a la queja, al llanto, a la murmuración, es un Dios que nos provee, es un Dios que nos guarda. Más tarde, María y Aarón murmuraron contra Moisés a causa de la mujer cusita que Moisés había tomado para sí, y la ira de Dios se encendió contra ellos, de manera que María queda leprosa hasta que Moisés intercede por ella, y 7 días más tarde es sanada. Mira aquí lo importante de nosotros ser prudentes con nuestras conversaciones, prudentes con señalar las cosas que o juzgar las cosas que a nuestro concepto o a nuestro parecer son incorrectas, de las personas que sirven al Señor, de las personas que fueron escogidas por el Señor para cumplir una asignación dentro del cuerpo. Porque dice también la palabra que si las personas están mal, es responsabilidad o es asunto del Señor juzgar, y que si las personas están bien, están actuando en lo correcto, pero que nosotros creemos que está mal, dice la Escritura que no vayamos a estar contendiendo con el Señor. Así que lo mejor, aunque estamos llamados a llamar al arrepentimiento, dice la Escritura que si alguien dentro de la congregación está haciendo actos indebidos, está pecando, está cometiendo algo que sabemos por la Escritura, no por mi parecer o no por lo que yo creo, por lo que yo pienso, sino porque la palabra dice que está mal, debemos llamarlo. Si esa persona no atiende, no cree y sigue en su mal camino, dice también que debemos llamar 2 testigos. Es decir, hay un proceso dentro del funcionamiento de la congregación para poder atender estas situaciones de pecado, estas situaciones de malos comportamientos, estas situaciones de cosas que dividen el cuerpo. Pero lo que no debemos hacer es juzgar en base a nuestro concepto, a nuestro pensamiento o a nuestro parecer, y mucho menos caer en la crítica o caer en la murmuración, porque dice acá la Escritura que el Señor se enojó contra María y contra Aarón, hermanos de Moisés, por murmurar, y fue tanto el enojo que María recibió una lepra por murmurar. He ahí espiritualmente las consecuencias, y muchas veces naturalmente las consecuencias de nuestra crítica, de nuestra queja, de nuestra murmuración, de juzgar y de tomar juicios en base a nuestra opinión personal. Moisés entonces envía un representante de cada tribu a explorar Canaán, la tierra prometida. Pero cuando regresan, 10 de los 12 comienzan a desanimar al pueblo a causa de los gigantes que vieron, esos gigantes que habitaban aquellas tierras. De modo que los israelitas vuelven a rebelarse contra Jehová. Y esto nos habla de esas personas dentro de la congregación que tienen ese espíritu de desánimo, de que las cosas no van a funcionar, de que las cosas no funcionan, y logran transferir ese desánimo, esa tristeza al resto de la iglesia. Dios
harto de tanta queja, le dice a Moisés que mandaría una plaga para destruir a todo el pueblo, pero que de él haría una nación grande. Sin embargo, Moisés ruega por el perdón del pueblo y Dios los perdona, pero se niega a que esa generación entre en la tierra prometida. Esto nos habla, es una tremenda revelación del poder de la intercesión, por supuesto, en el nombre de Jesús, porque Dios estaba supuesto, quería destruir, hizo la afirmación de que iba a destruir el pueblo, pero Moisés intercede una y otra vez y le dice: acuérdate de tu promesa, acuérdate de tu pacto. Y eso es lo que tenemos que hacer la iglesia, el cuerpo, interceder, pedir a Dios en el nombre de Jesús para acordarle, no porque Él lo olvide, sino porque Dios es un Dios de pacto y necesitamos recordar esas promesas y esos pactos que están contenidos en su palabra. Entonces Dios dice que esa generación no va a entrar a la tierra prometida, excepto Josué y Caleb, que fueron los dos espías que animaron al pueblo, los dos espías que confiaron en Dios y que volvieron con un buen reporte, de manera que anduvieron dando vueltas en el desierto hasta que los mayores de 20 años murieron. Cuando llegaron al desierto de Sin, el pueblo se junta contra Moisés y Aarón por falta de agua. Moisés clama a Dios y él le dice que hable a la roca para que brotara agua, pero Moisés golpeó 2 veces la roca y por esta desobediencia tampoco Moisés y Aarón entraron a la tierra prometida. Mire, algo tan sencillo, algo tan simple, y tuvo como consecuencia no entrar en la tierra prometida. A veces vemos las instrucciones de Dios tan pequeñas, tan sencillas, tan simples, que se nos es fácil desobedecerlas, pero un pequeño acto de desobediencia puede ocasionar una pérdida natural o espiritual grande en nuestra vida y privarnos o no lograr que obtengamos esa vida en victoria, esa vida en gloria, esa vida de promesas, esa vida de pactos que el Señor tiene para nosotros a causa de un pequeño acto de desobediencia. Al continuar la marcha, pidieron a los edomitas, que son los descendientes de Esaú, que les dejasen atajar por sus tierras. Pero el rey de Edom se negó y salió con una tropa contra Israel, así que tuvieron que desviarse. Más tarde, Dios ordena a Moisés subir el monte Hor junto a Aarón y junto a Eleazar, hijo de Aarón. Y Aarón se quitó las vestiduras sacerdotales y fueron dadas a su hijo. Tras esto, murió. Cuando el cananeo que reinaba en la ciudad de Arad y vivía en Negev se enteró de que los israelitas venían por el camino de Atarín, los atacó y capturó a algunos de esos hombres. Entonces los israelitas hicieron voto a Jehová: si entregares este pueblo en nuestra mano, destruiremos sus ciudades. Y el Señor les concedió la victoria. Pero cuando comenzaron a bordear Edom, se desanimó el pueblo y empezaron una vez más a hablar mal contra Dios y contra Moisés. Así que el Señor les manda serpientes venenosas y entonces el pueblo acude a Moisés. Este clama a Dios y le dice que haga una serpiente de bronce y la ponga en un asta para que cuando alguien sea mordido, la mire y viva. Los israelitas pidieron a Sehón, rey de los amorreos, que les dejasen pasar por sus tierras, pero al igual que los edomitas se negaron y los ataron. Sin embargo, los israelitas ganan y se quedan con todo el territorio de los amorreos, y al volver de Jazer, lugar que Moisés mandó a explorar y apoderar, les sale el ataque Og, rey de Basán. Pero Dios le dice a Moisés: harás de él como hiciste con Sehón. Y así fue. Los reyes locales comienzan a sentirse intimidados y por ello Balac, gobernante de Moab, llama al adivino Balaam con intención de maldecir a los israelitas. Pero Dios le dice a Balaam que el pueblo de Israel es bendito, así que el adivino se niega a la petición de Balac. Sin embargo, el rey insiste hasta que consigue traer a Balaam a Moab, y en el camino un asna se
para, y por ello Balaam comienza a azotarla. Pero el asna le habla y Dios le abre los ojos al adivino, haciéndole ver que el ángel de Jehová estaba en su camino para decirle: he aquí yo he salido a resistirte porque tu camino es perverso delante de mí. Ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, eso harás. De modo que cuando Balaam llega a su destino no pudo más que bendecir con su boca a Israel. Mire qué tremenda promesa. Por más que el enemigo quiera destruirnos, quiera maldecirnos, quiera atacarnos, cuando algo es voluntad de Dios, cuando nosotros somos el pueblo, los hijos de Dios, y además estamos en obediencia, hoy bajo la revelación del nuevo pacto, de la ley del Espíritu, nada de esas maldiciones y de esos ataques puede dañarnos y puede tocarnos, porque Cristo ya pagó el precio por nosotros, pero además andamos en obediencia a la palabra, andamos sujetos a la ley del Espíritu Santo que nos lleva a obedecer a Cristo, a parecernos a Cristo, a expresar a Cristo. Y esta es una tremenda victoria, porque por más que el enemigo quería usar un profeta en rebeldía, es decir, un adivino, un brujo, para maldecirlos, Dios no lo permitió. Y ese es Dios que sale en nuestra defensa, que sale delante de nosotros a impedir la maldad del enemigo. Cuando el diablo quiere dañar el propósito o el diseño de Dios, tenemos que confiar en que Dios pelea esas batallas, que nosotros tenemos una asignación, que es obedecer su palabra, y Él se encarga de pelear esas batallas. Entonces, cuando los israelitas acampaban en Sittim, comenzaron a prostituirse con las moabitas y a adorar a Baal. Así que Dios habla a Moisés y éste le dice a los jueces de Israel que maten a los que se hayan unido a Baal. El pueblo lloraba a la entrada de la tienda de reunión cuando un israelita tuvo el descaro, la desfachatez de presentar una madianita a su familia. Así que el sacerdote Finés, hijo de Eleazar, atravesó a los dos con una lanza, y esto agradó a Dios y le concedió su pacto de comunión, por medio del cual su descendencia gozaría del sacerdocio eterno. A mí esta palabra me encanta, porque habla del celo por Jehová, del celo por las cosas del Señor. A veces nosotros vemos que a nuestro alrededor hay maldad, hay indiferencia, hay brujería, hay rebeldía, hay blasfemia contra el Señor y no hacemos nada. Hay fornicaciones, es decir, un corazón desviado a la santidad y a las cosas del Señor, y no hacemos nada. No es nuestro problema, no nos interesa. Pero aquí la palabra nos enseña que nosotros, siendo el pueblo añadido, el pueblo adoptado, siendo hijos de Dios, nacidos de nuevo, bañados con la sangre del Cordero, tenemos que dar por gracia lo que por gracia recibimos. Y eso habla de tener un celo por la maldad, de tener un celo por la rebeldía, de tener un celo por el pecado, y levantarnos a atacar con la palabra, con nuestro comportamiento, con nuestra predicación, con todo lo que el Señor nos enseña y nos permite hacer, a atacar las cosas del enemigo. Y este sacerdote Finés, sabiendo que el pueblo estaba fornicando, que el pueblo se había desviado, y que este hombre tuvo el descaro de hacerlo en una tienda frente al pueblo y levantarse y atravesarlos con una lanza. Eso es lo que necesita el pueblo de Dios, tener un celo por obedecer, un celo por la santidad, un celo por la palabra, un celo por lo que el Señor quiere hacer con este pueblo y con esta generación. Y cuando nos levantamos en ese celo por obedecer, por ser santos, por predicar el evangelio del reino, Dios recuerda esos pactos y esas promesas, y entonces es allí donde puede morir la enfermedad, la ruina, la peste, las maldiciones en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestro país. Pero es el pueblo los que tenemos que levantarnos a atacar lo que el enemigo está haciendo a nuestro alrededor y en nuestros territorios asignados. Finalmente, Moisés entrega el cargo a Josué ante toda la comunidad y luego sube al monte Abarim para contemplar la tierra prometida
y morir. Desde entonces nadie ha tenido un trato tan directo con Dios. Mire qué hermoso libro terminamos, qué hermosa historia terminamos de cómo un hombre que nunca, que fue criado, que fue educado, que fue inicialmente apartado de su familia, pero que toda su vida, paso a paso, día a día, camino a camino, fue preparándolo el Señor, fue cumpliendo ese propósito para el cual nació, esa asignación para la cual fue predestinado. Y asimismo nosotros tenemos que entender que nuestro nacimiento, nuestra concepción, así haya sido fuera del diseño de Dios, fuera de la iglesia, fuera del cuerpo, tiene un propósito. Todos tenemos una asignación y cada día, cada dificultad, cada paso, cada desierto, cada proceso que nosotros pasamos, el Señor está formándose en nosotros, está siendo Cristo formado en nosotros. ¿Para qué? Para que nos paremos en nuestro territorio asignado y cumplamos ese propósito para el cual fuimos salvados, para el cual fuimos llamados y para el cual estamos siendo preparados. Y un día, así como Moisés, podamos alejarnos a ese monte, a esa intimidad con el Señor y decir: Señor, costó, Señor, dolió, Señor, muchas veces caí, muchas veces desfallecí, Señor, pero puedo cerrar mis ojos a este mundo, contemplar tu belleza, contemplar esa tierra prometida que es Cristo y decir: Señor, lo hice, lo que me mandaste, lo que me asignaste, lo que me direccionaste, lo hice por amor a ti.